Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, hermano. Hebreos 3, 7, 8. Al tenerlo puede ponerse en pie. Hebreos 3, 7 al 8 dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Una vez más, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, agradezco el momento que me permite de abrir este libro santo. Ser portador de las buenas nuevas es un privilegio para mí. Pido que me ayudes, que tu Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, me dé la habilidad de la expresión. Te doy gloria y te doy alabanza. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Que nuestra alma y nuestro espíritu esté receptivo y nuestro cuerpo sea portador de tu gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Padre, y amén. Bueno, hemos estado, hermanos, considerando el hecho de que cada creyente se constituye en templo del Dios viviente. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sos templo del Dios, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hemos dicho, hermanos, que ese es como un edificio que se pone fundamento y se construye sobre ese fundamento. ¿Quién es el fundamento? Es Cristo. Y la doctrina que han recibido de una forma gloriosa por el Espíritu, apóstoles y profetas. En Efesios 2:19, 20 habla sobre ese fundamento. Nadie puede poner nada más ya sobre ese fundamento, ¿verdad? Ya está establecido ese fundamento. O sea, ya no hay otra revelación extra. Ya todo está revelado en la palabra, ¿verdad? Y sobre ese fundamento descansa la iglesia. Efesios 2:19, 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros los creyentes, hermanos, somos esas piedras vivas que van conformando en ese templo, que se ponen sobre ese fundamento. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, hablando de la iglesia, son como piedras vivas, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es usted? Una piedra viva que conforma el templo de Dios. El templo del Dios viviente obviamente tiene la responsabilidad, hermano, de consagrarse para Él, glorificarle a Él y vivir una vida acorde a su propósito y misión. La Escritura dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego que presentéis el ¿qué? Vuestros cuerpos, es decir, esas piedras vivas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, que se constituye en nuestro culto personal, ¿verdad? Así que ahí tenemos, hermano, esa figura tan preciosa de un edificio. Ahora, lamentablemente, hermanos, podemos, si no tenemos cuidado, descuidar la edificación de ese templo y se corre riesgo de deteriorarlo al punto de destruirlo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, hermano, que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Entonces quiere decir que se contempla la posibilidad, allí en 1 Corintios 3:17, que esa edificación sea deteriorada al punto que pueda ser destruida. Que Dios no guarde de semejante cosa, ¿verdad? Que Dios no guarde de esto, hermano.
Podemos deteriorar ese templo cuando nosotros no tenemos una buena relación con el que habita ese templo, que es Dios. Cuando eso sucede, obviamente el templo va deteriorándose. Cuando yo no fluyo en la voluntad de nuestro Dios. En el libro de Ageo tenemos una representación gráfica del templo de Jehová en ruinas, hermano, como consecuencia del deterioro espiritual del pueblo de Judá. El deterioro del templo era un reflejo de la condición espiritual de ese pueblo y describe perfectamente la condición actual de mucho creyente, hermano, que lamentablemente su relación con Dios, al igual que ese templo en aquel momento, está deteriorado y a punto de caerse, está en ruinas, porque ha descuidado su relación con Dios. Así que la exhortación que le da Jehová al pueblo de Judá es la misma que nos hace a nosotros hoy en día. ¿Y cuál es esa exhortación? Que edifiquemos lo que está destruido. En Ageo capítulo 1, 2, por favor vayamos a esto. Ageo capítulo 1, versículo 2. Tenemos la exhortación que el Señor hace al pueblo de Judá. Dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuál es lo que quería el Señor que el pueblo hiciera? Que reedificaran lo que estaba deteriorado, destruido. Repito, la casa de Jehová en aquel tiempo estaba deteriorada, descuidada, y el pueblo no estaba haciendo absolutamente nada. Un reflejo de una realidad espiritual, ¿verdad?, que tenía una relación con Dios muy mediocre. Ahora, el problema, hermano, por el cual ellos no respondían favorablemente, lo declara el versículo 2. Ahí dice, no había llegado aún el tiempo para reedificarla. Ellos tienen esa excusa, que no había llegado el tiempo para reedificarla. Ahora, ¿por qué ellos tienen esa clase de argumento? ¿Por qué ellos decían, no, todavía no es tiempo? ¿Por qué razón? Bueno, para eso vamos a remontarnos un poco en la historia. Quiero que escuche atentamente el contexto histórico de cómo se llevó esto. Resulta ser, hermano, que después de cumplidos los 70 años de cautividad de Judá en Babilonia, Ciro el Grande toma posesión, ¿verdad? Nabucodonosor es erradicado entre rey persa, Ciro el Grande, y decreta, al término de 70 años de haber sido exiliados el pueblo en Babilonia, él decreta y publica que el pueblo regresara a su tierra y construyera su templo que estaba en ruinas. Mire que la mano de Dios tocando hasta el mismo impío al malo, hermano, para que se cumplan los propósitos de Dios. Y dice allí, y fue así que unos 50,000 judíos, incluyendo a Ageo, regresaron a su propia tierra, encabezados por Zorobabel el gobernador y Josué el sumo sacerdote. Después de establecerse en la tierra, el pueblo levantó un altar de holocausto en el sitio donde se encontraba el templo, que para ese tiempo obviamente estaba en ruinas. Luego, con la ayuda del pueblo, a Zorobabel le llevó 2 años reconstruir solo los cimientos. Fíjese, hermano, solo los cimientos del templo, 2 años en esa treta. Pero fíjese qué cosa, lamentablemente, por medio de los esfuerzos hostiles de sus vecinos enemigos samaritanos, fue ordenado que se descontinuara la obra por un decreto imperial. Y por un aproximado de 16 años, el templo permaneció sin terminarse. Solamente los fundamentos habían sido puestos, mientras que lo demás estaba en ruinas. Sin embargo, fíjese bien,
entra un nuevo rey después de Ciro, un rey llamado Darío, sube al trono persa y publica una orden permitiendo finalmente la culminación del templo. Sin embargo, aquí este punto es muy importante, el pueblo había perdido ya el interés por terminar el templo, producto de tanta oposición y del tiempo que había pasado sin colocar ninguna piedra para edificar el templo caído. Por lo tanto, perdieron de vista su prioridad, que era glorificar a Dios levantando aquella casa, ¿verdad? Y terminaron, hermano mío, enfocándose en sí mismos. Quiero que lea Ageo 1, 3, 4, por favor. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Como vemos, hermano, aquí el pueblo tenía un problema de enfoque. Y por eso es que se levanta el profeta Ageo exhortándoles a que tomaran prioridad a Dios en sus vidas. Lamentablemente ellos decían: no hay tiempo para la casa de Dios, pero sí hay tiempo para mi casa. Hay tiempo, ¿verdad?, para mi trabajo, pero no hay tiempo para el servicio a Dios. En esa condición estaba el pueblo. Ellos decían: no hay tiempo, ¿verdad?, para edificar, pero sí había tiempo para ellos mismos. Y por eso es que el profeta se levanta con una exhortación de reproche al pueblo de su desdén. Y es que en realidad, hermano, el tiempo ya era el correcto y el oportuno para levantar el templo. ¿Por qué le digo esto? Porque el pueblo de Judá ya estaba consciente de lo que Darío había establecido, dándoles licencia para que continuaran con la construcción del mismo. Allá en Esdras, capítulo 6, versículo 7, dice esto, está registrado esto que le acabo de comentar, de la orden que da Darío, dando licencia para que Judá terminara lo que había empezado. Dice Esdras 6, 7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, aquí hablando Darío, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Ahora lee el versículo 12. Fíjense que aquí está testificando un hombre que no tenía a Dios en su corazón. Y dice el versículo 12: y el Dios, por eso es que dice, y no dice mi Dios, y el Dios que hizo habitar allí su nombre. Mire lo que él hizo, lo que él dijo se relaciona bastante a lo que el apóstol Pablo dijo en su momento: el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. ¿Qué dijo este hombre, hermano mío? Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido, como dice, prontamente. En otras palabras, hoy es el tiempo. En otras palabras, así le estaba diciendo a aquel rey: hoy es el tiempo donde ustedes tengan que movilizarse y empezar a terminar lo que han empezado. Qué tremendo, hermano. Así que la excusa de ellos era: hoy no es el tiempo, pero vemos que sí era el tiempo de Dios. Pero ¿por qué ellos decían esto? ¿Por qué habían entrado en ese letargo, en ese descuido, hermano, ¿verdad?, a la casa de Dios? Repito, por los obstáculos que ellos habían tenido
y también por el tiempo que tuvieron que pasar esperando para que se les diera una vez más licencia para levantarlo. Esta historia, hermanos, lamentablemente se repite en nuestros días. Aquí vamos a contextualizar esto. El hombre, al igual que este pueblo de Judá, posterga las cosas espirituales, las pone en último lugar, argumentando que todavía no es tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos, hermanos, hecho la invitación a personas y dicen, en otro momento, otro día, otro mes? Y el hombre por naturaleza ocupa la misma excusa para no levantar casa a Jehová. Y posterga precisamente esto. Por eso es que en Hebreos 3, 7, 8 tenemos la orden que dice: si oyeres hoy es el día de salvación. ¿Me escuchó? Hoy es el día en que Dios quiere cambiar. Hoy es el día que Dios quiere restaurar. Hoy es el día que Dios quiere hacer de ti algo diferente. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Si notamos, la urgencia de atender la voz de Dios y obedecerlo es para ahora y no para mañana. Y es algo urgente. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana a mí no me pertenece. Hoy estoy aquí, mañana puedo estar en un féretro a 3 metros bajo la tierra. El día de mañana no me pertenece. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Hoy es el momento donde debemos de terminar lo que hemos empezado. Sin embargo, repito, el hombre se endurece y no oye la voz de Dios, y por lo tanto no puede responder. Por eso es que él dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El problema es que la gente lo ha endurecido, y por eso es que no responde prontamente, al igual que Judá. Pero ¿qué sucede? Pues al igual que Judá, la situación es la misma, hermano. La causa es la misma. ¿Por qué la gente no responde de una forma inmediata? Por los obstáculos que muchas veces se enfrenta uno a la hora de empezar a arreglar la casa de Dios, a arreglar nuestra relación con Dios y ponerla firme. Y al mismo tiempo nos enfrentamos al factor tiempo, que obviamente, hermano, es crítico el que estamos viviendo. Ahora, todos estos factores, como los obstáculos, la posición del adversario y el factor tiempo, nos está haciendo perder de vista lo que debería de ser para nosotros una prioridad. Y es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Y lamentablemente esa prioridad la hemos, ¿qué, hermano?, cambiado por nosotros mismos, al igual que aquel pueblo de Judá. Ya no nos enfocamos en Dios, sino que mi enfoque, ¿qué es? Soy yo. ¿Hay tiempo para Dios? No, pero sí hay tiempo para mí. Un cambio de prioridad, ¿verdad? Y los obstáculos ahí están, obviamente, la posición del adversario y el factor tiempo. Y vamos a estar hablando de esos dos obstáculos, y hoy quiero enfocarme más que todo en el primero, en la oposición del adversario. Mire, hermano, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con la oposición que hoy en día la iglesia está enfrentando con el reino de las tinieblas. Hoy más que nunca estamos siendo borbandeados y el enemigo, hermano, está arremetiendo contra la iglesia. Yo me he estado dando cuenta, hermanos, que mucha gente muy importante e influyente, especialmente allá en el país del norte, pastores de renombre están cayendo, hermanos.
Pero detrás de todo esto, dejemos que hay una debilidad natural en los hombres. También debemos de saber que el enemigo también está haciendo lo suyo, hermano. Y para deteriorar a las congregaciones, el enemigo se dirige ¿a quiénes? A las cabezas, a los pastores, a los líderes. Por eso se nos exhorta a que debemos de orar por nuestras autoridades. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Quizás lo hacemos solamente para criticar, y eso no abona en nada. Y decimos, mira, sabes que el fulano cayó, y a mí me causa repugnancia. Le digo que los youtubers cristianos, hermano, tomen estas notas sensacionalistas para ganar adeptos, ¿no? Y yo digo, ¿qué está pasando hoy en día, no? Que entre nosotros mismos estamos haciendo leña con el árbol caído y estamos vendiendo la leña, porque nos estamos enriqueciendo a costa de la desgracia de otros, hermano. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día en las redes sociales. Y yo me quedo espantado y digo, Señor, ten misericordia. Que tanto nos hemos alejado, Señor. Que tanto de nosotros estamos sintiendo la carga del otro. Bueno, yo ahora en la mañana oía que el Señor decía eso, que había que sentir la carga del uno al otro. Pero ¿por qué razón? Porque ya nos está dando, hermano. Cada quien está velando por sí mismos y no por los demás. ¿Me escucha? Nuestras prioridades y enfoques se están distorsionando. Mientras tanto, el enemigo está logrando su propósito: destruir, porque eso es lo que quiere el enemigo. Aquí ha venido el diablo a robar, a destruir y finalmente matar propósitos y destinos divinos. Así que tengamos cuidado cuando estemos bajo la oposición de nuestro adversario. No le allanemos el terreno para que cumpla su propósito. Pongámosela difícil, hermano. Hoy más que nunca tenemos que ponernos a la brecha y pelear esta buena batalla de la fe. Aunque venga lo que venga y el obstáculo que venga, debemos de seguir adelante. Ahora, el problema de los obstáculos. Mire, hermano, cuando uno está enfrentando un obstáculo por una provocación del adversario, uno tiende muchas veces a perder de vista el propósito de Dios. Uno muchas veces pierde la voz de Dios por estar escuchando la voz del enemigo y se enfoca en uno mismo ante los obstáculos. Y yo quiero que veamos un ejemplo clásico allí en Primera Reyes, por favor. Primera Reyes, capítulo 19. Tenemos el caso de Elías cuando se enfrentó a la oposición. Mire, aquí tenemos la estrategia del enemigo. Porque muchas veces, hermano, uno no responde de una forma inmediata a la voz de Dios. ¿Cuáles son esos factores y el peligro que uno incurre cuando se preocupa más por uno que de Dios en tiempo de crisis y de adversidad? Bueno, fíjese bien. Aquí tenemos a Elías, un hombre de Dios, nadie va a discutir esto, pero tuvo una situación difícil en el desarrollo de su ministerio, hermano. Había tenido una gran victoria contundente contra 450 profetas paganos, hermanos, que le dio corte de cabeza. Imagínense el poder que descendió sobre él, hermano, que empezó a degollar él los 450 profetas. Vio cómo el Señor descendía fuego, ¿verdad?, a la tierra, consumiendo aquel altar del holocausto, dando fe que Jehová es el único Dios verdadero. Pero luego vemos, fíjese bien, vemos a Elías caer en manos, hermano, de una oposición real y contundente que tenía el nombre de una mujer llamada Jezabel. Jezabel. Y le dijo esto, fíjese bien, esta fue la amenaza, este fue el obstáculo que él encontró en su camino. Y que le hizo, obviamente, escuche esto, perder la voz de Jehová y atender la voz del adversario. 19:2 dice:
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Era una amenaza? Claro que sí. Era una amenaza contundente de alguien que tenía poder y autoridad de hacerlo. Claro que sí. Jezabel era esposa del rey en aquel de Acab. Por lo tanto, ella podía hacerlo. Viene este hombre, hermano, y cuando se ve amenazado y se ve ante ese obstáculo, mire el peligro del obstáculo, se hace perder la voz de Dios y pierde uno el sentido y propósito de que Dios quiere para nuestras vidas. Y este es algo tremendo, hermano mío. Elías dejó de ver a Dios, se enfocó en su problema y él permitió que la voz de Dios se ahogara ante aquel obstáculo. Y aunque los mismos malvados sabían perfectamente que Elías tenía el respaldo de Dios, Elías en su obstáculo perdió de vista semejante hecho, hermano. Y aquello que había sucedido días atrás. Qué lamentable cuando estamos en una situación, hermano, de crisis, ¿verdad? Se nos nubla el sentido y se nos olvidan lo que Dios ha hecho en el pasado y que puede hacer hoy contigo. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado, hermano mío, con los problemas que caen así de presto para nosotros, porque tienen ese propósito de hacernos olvidar de lo que el Señor hizo en nuestras vidas y enfocarnos en nosotros mismos y perder de vista nuestra prioridad, que es Dios. Fíjese que aún la misma Jezabel reconoce, hermano, ¿verdad?, que era un hombre temeroso de Dios y que Dios le respaldaba. Ahí en el versículo 1, Primera Reyes 19:1 dice: y Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho: descender fuego del cielo, ponerle muerte y fin a esos sacerdotes paganos, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ellos estaban conscientes que Elías no era un hombre común y corriente. Elías era un siervo de Dios, cuya unción estaba en él, hermano, y Dios le hacía hacer cosas maravillosas, ¿verdad?, a través de su vasija. Y ellos estaban conscientes de ello, pero en ese momento Elías perdió de vista su enfoque. Y cuando se vio bajo la situación adversa, procuró, ¿sabe qué?, salvar su vida. Salvar su vida. Se enfocó en sí mismo. Terminó el hermano de desenfocarse. Mire lo que hacen los obstáculos. Por eso le digo que lo que sucedió allá con Judá, no, ellos se desenfocaron, dejaron por un lado la prioridad, que era levantar el templo, y se empezaron a enfocar en sí mismos, producto de que de los obstáculos que habían tenido. Lo mismo a veces sucede con nosotros. Los problemas, hermano, que de repente nos rodean, a veces nos desvían nuestra atención y creemos que el problema es más grande que Dios a quien servimos, y nos dejamos sucumbir por ese problema y ahogamos la voz de nuestro Padre que está con nosotros, que Él ha prometido no dejarnos. Pero en ese momento, hermano, de turbación, tendemos a desenfocarnos y empezar a ver qué hacemos por nosotros mismos. Y es lo que hizo aquí Elías. Quiero que lea ahí conmigo, por favor, el versículo 3. 19:3 dice: viendo pues el peligro, mire, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida. ¿Qué es lo que perseguía él? Salvar su vida, hermano mío. Pero ¿por qué se estaba él, hermano, enfocándose en sí mismo cuando había visto la mano de Dios destruyendo a sus adversarios? Es lo que le digo, lo que sucede cuando perdemos el enfoque, ¿verdad? Se nos va a nosotros esa voz de Dios que nos dice: yo estoy contigo todos los días.
Yo soy más poderoso que cualquier adversario que se levante en contra tuya. Pero cuando estamos en el problema, cuando estamos ante la situación, cuando vemos el peligro, a veces en vez de correr a aquel que tiene el poder, nos enfocamos en querer ayudarnos a nosotros mismos y no pedir la intervención de Dios. Queremos hacerlo a mi manera, a mi forma, hermano. Ahí está el desenfoque, mire. Lo que provoca el obstáculo, desenfoca. Quita prioridades. Ya Elías, ya su prioridad ya no era Dios. Ahí empezó él a deteriorarse en su relación con Dios, porque él prefirió no buscar la ayuda de Jehová, sino tratar de salvarse a sí mismo, hermano. Mire qué cosa más tremenda. Versículo 3 dice claramente: allí se fue por el desierto un día viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 10, mire lo que sucede allí. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Y qué dice? Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Dónde estaba el enfoque de Elías? Ya no estaba en Dios, ya no estaba en aquel que había hecho descender fuego de lo alto. Ahora su enfoque estaba en sí mismo. Voy y me voy a escapar y voy a salvar mi vida. Solo yo he quedado. Yo. Eso es lo que sucede cuando nos desenfocamos, cuando permitimos que los problemas, hermanos, desplacen la prioridad que Dios, y nos metemos nosotros en primer lugar. Mire, tratamos nosotros por nuestro medio de hacer las cosas. Ahora yo le pregunto, ¿será que eso es funcional para un creyente? ¿Huir? No, hermano. ¿Será eso funcional, ocupar sus propios medios y recursos para tratar de solventar algún problema? No. No es ese, hermano. La palabra del Señor dice en Primera Reyes 19:4 que esa preocupación por sí mismo lo llevó a un lugar donde no debería de estar, donde Dios no lo había mandado, a un lugar que procuraría la muerte del profeta. Quiero que note esto, por favor. Primera Reyes 19:4. Y él se fue ¿a dónde? Ay, hermano, mire lo que pretendía el obstáculo, la amenaza del obstáculo, del adversario. Lo que pretendía: alejarlo de la relación de Dios, alejarlo de la relación de otras personas que podían interceder por él, para hacerlo más vulnerable. Lo llevó al desierto. Y el desierto, hermano, es una figura de una relación deteriorada con Dios. Cuando el salmista se encontraba en momentos difíciles y angustiosos por el pecado que había cometido con Betsabé, él escribió en un salmo que su vida se estaba secando, se estaba marchitando. ¿Me escucha? Así que el desierto tiene esa figura, ¿verdad?, de destrucción espiritual. Ahí podemos darnos cuenta entonces que el templo de Elías, su vida, estaba siendo sacudida, estaba siendo tambaleada. ¿Por qué razón? Por las amenazas de una hija del diablo. Y él se estaba dejando vencer por esas amenazas y perdiendo de vista a aquel que tenía poder para restituirle en victoria, hermano. Se fue al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? En el desierto, hermano, entra la depresión, entra la ansiedad, se pierde el propósito y finalmente él dice: Señor, quítame la vida. Ahí podemos darnos cuenta lo que el enemigo quiere con los obstáculos que muchas veces, hermanos, tenemos que enfrentar como creyentes.
nos quiere apartar de las aguas vivas, de los pastos verdes y llevarnos a un desierto para conmiserarnos a nosotros mismos y creer que no tenemos salida ni respuesta. Y nos empezamos a conmiserar, nos empezamos a dar lástima, y eso nos lleva ¿a qué? A una crisis existencial, nos lleva a una crisis emocional, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido esto, yo sí. Yo sí. Mire lo que dijo aquí lo expresa Elías, dice ahí en el versículo 4 mismo, y dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo. ¿A dónde uno se desea morir? No con Dios. Con Dios hay vida abundante, amado. Si tú estás en los brazos de Dios, hay vida abundante para ti. Así lo dice Jesucristo: yo he venido para darle vida y vida abundante. Pero cuando uno decide apartarse de Jesús, ya no hay vida, sino que viene un sentimiento de pérdida, de destrucción. Nuestra relación de Dios está decaída, hermano. Estamos frágiles, estamos vulnerables, como se encontraba en ese momento Elías. Y por eso es que dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Bueno, el versículo 4 dice: y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Eso es lo que quieren los obstáculos. Eso es lo que quieren el adversario, hermano. Separarnos de la fuente, que perdamos de vista nuestra prioridad, nuestra relación con Dios en las buenas y en las malas, y que a través de las pruebas y dificultades nosotros nos vayamos alejando poco a poco. ¿Me escuchó? Que los problemas, hermano, no te alejen de Dios, al contrario, que te acerquen, porque si te alejan, entonces vas a empezar a experimentar ese deterioro espiritual en tu templo. Tu templo eventualmente va a estar caído, arruinado, hermano. Y eso es lo que el enemigo desea: verte a ti con una relación con Dios nula, completamente ineficaz, que tú te olvides de Él, aunque Él jamás se va a olvidar de ti. ¿Me escuchó? Somos nosotros que lamentablemente nos apartamos, como hizo este hombre aquí en esta oportunidad, y estando en el lugar incorrecto, le vino un dardo más fuerte a su alma y quiso morir, y quiso acabar con su propia vida. Gracias a Dios que en esa oportunidad Dios nos respondió a la oración de Elías, porque la oración de Elías era poderosa, hermano. Aún ahí Santiago lo alaba, ¿verdad? Que la oración del hombre justo puede mucho, y pone de ejemplo a Elías, y es una cosa tremenda. Entonces este hombre era de peso cuando oraba, pero bendito nuestro Padre que se compadece de nuestras debilidades. Y él estaba diciendo: quítame la vida, pero Jehová estaba escuchando y diciendo: tú no sabes lo que estás diciendo, mijo. Dios es tolerante y paciente, ¿te das cuenta, hermano? Aún en medio de nuestras debilidades, Él permanece fiel. A mí me encanta esto. Y aquí estaba este hombre, hermano, sucumbiendo ante el obstáculo, sucumbiendo ante el adversario, en un lugar equivocado, queriendo morirse. Eso es lo que trae, hermano, cuando nosotros nos desenfocamos de las prioridades con Dios. Cuando hacemos de nuestra vida nuestra prioridad, eventualmente, hermano, vamos a perecer, porque separados de Él, usted y yo nada podemos hacer. Luego viene el Señor y de una forma milagrosa lo saca del enebro. De ahí donde Él se compadecía, a sí mismo lo saca del enebro, le da una fuerza sobrenatural y Él va caminando. Pero en vez de encaminarse al propósito y plan para la vida de Él, que Dios tenía para su vida, ¿sabe a dónde se va a meter? Después de estar bajo un enebro, Él se va a meter en una cueva, hermano. Es lo que le digo yo, ¿verdad? Cuando uno pierde el enfoque, uno toma caminos equivocados, donde Dios obviamente no está allí para ayudarnos y para sostenernos.
y donde no podemos fluir en el plan y propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Porque dígame usted, ¿cómo podía Dios utilizar a una persona que deseaba morirse? ¿Cómo Dios podía utilizar a alguien que estaba en cueva, cuando su trabajo no era estar en oculto, sino haciendo la comisión de su Dios? Pero el enemigo nos distrae con muchas cosas en medio de los obstáculos. Nos distrae con muchas cosas y terminamos haciendo cosas que no van con lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Me escuchó? Bueno, ahí tenemos a este hombre en esa cueva. Y el Señor en su misericordia, hermano, fíjese bien, se deja oír su voz. Quiero que lea 1 Reyes 19:9, porque ahí tenemos este hecho cuando él se mete a la cueva. Y allí dice, se metió en una cueva. Fíjese bien. Luego viene la voz de Dios y claramente le dice, ese no es el lugar donde yo te quiero tener. Deja de estar pensando en ti mismo. Deja de estar pensando cómo guardar tu vida y enfócate en mí. Ese lugar que tú has escogido, yo no lo tenía preparado para ti. 2 veces se lo dice. Veamos, hermano, 1 Reyes 19:9. Al final de ese versículo dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? En otras palabras, este no es tu lugar. Cuando perdemos el enfoque, cuando perdemos nuestras prioridades, terminamos haciendo lo que queremos, hermano, y terminamos en lugares equivocados. Versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. No quería dejar la cueva, hermano. Y aquí vino otra vez a él una voz diciendo, otra vez, la segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Entonces aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, cómo el enemigo trata de que nosotros terminemos en lugares equivocados cuando nos enfocamos en nosotros mismos y perdemos de prioridad a Dios. Pero bendito sea el santo nombre de nuestro Padre, que siempre en medio de los obstáculos su voz se deja oír, hermano. ¿Me escuchó? Y allí cuando le dice, ¿qué haces aquí? El Señor le lanza una comisión pendiente, como diciendo, hoy es el tiempo, Elías, no para que estés en una cueva, no para que te comiseres a ti mismo, no para tenerle miedo a las amenazas de una mujer, sino para que atiendas a mi voz. Hoy es el tiempo, en medio de tu depresión, en medio de tu adversidad, hoy es el tiempo de obedecerme, dice Jehová. Y así fue como Jehová le hace ver esto a él. 1 Reyes 19, 15, 16. Y le dijo Jehová, fíjese, ve, vuélvete por tu camino. En otras palabras, por donde tú vas, que son tus caminos, no son mis caminos. Y yo no puedo usarte así. Yo quiero encaminarte en mi camino para que yo pueda respaldarte. De lo contrario, bajo un enebro y en una cueva, yo no puedo respaldarte. Ciertamente yo estaré contigo, pero si tú no dejas lo que tienes que dejar, yo no voy a poder glorificarme en tu vida. Y tu plan que yo tengo para ti se va a perder. ¿Usted quiere eso? ¿Qué hace en la cueva? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted allí en un lugar donde no debería de estar? ¿Por qué se empeña, hermano mío, en ir en contra de la voluntad de Dios para con su vida? ¿Por qué ha permitido que una amenaza, un problema y una adversidad lo haga trastrabillar y terminar en un lugar donde no debería de estar? ¿Qué haces aquí? Dice el Señor.
Pero repito, la voz de Dios siempre se deja oír en el momento correcto y justo. Y nos dice, hoy es el tiempo de que te levantes de tu conmiseración, que te levantes de ese temor, que lo superes y sigas adelante, porque tengo propósitos para ti. Y se lo hizo ver a Elías de esa forma tan maravillosa, en ese momento de oscuridad que había caído él, de deterioro espiritual que había caído él. Repito, su templo estaba en deterioro espiritual porque se había apartado del plan y propósito de Dios. Pero vemos que Dios es fiel, porque aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Y ahí lo vemos. En ese momento débil de Elías, Jehová estaba con él. Qué maravilloso, ¿no cree? Y en ese momento, en vez de reclamarle cosas, etcétera, lo trata de orientar y enfocarlo a su propósito, hacerlo entrar en razón. Porque repito, cuando uno está embotado con tanto problema y dificultad, hermano, uno se le nubla el buen juicio y uno termina haciendo cosas que no debería de hacer, tomando decisiones equivocadas que a la larga uno dice, ¿y por qué tomé esta decisión tan equivocada? No tome decisiones en crisis. ¿Me escuchó? Tenga mucho cuidado con la forma como reacciona ante las crisis. Tenga mucho cuidado con eso, porque lo vemos aquí, hermanos, que el enemigo tratará por todos los medios de destruirte por completo. Pero el Señor vemos que obra de una manera especial. Los cielos una vez más se abren para Elías y se deja oír la voz de Dios diciéndole lo siguiente, versículo 15-16. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Bel-Meola ungirás para que sea profeta en su lugar. Jehová tenía 3 planes, 3 propósitos para este profeta, que el diablo quería destruir, desenfocándolo. ¿Me escuchó, hermano? Y el Señor se los hace saber de una forma audible y le dice, yo tengo estas cosas pendientes y quiero que seas tú quien lo haga. Hoy es el tiempo, le dijo, que salgas de esa situación en la cual te encuentras y que te encamines por el camino que yo quiero que estés. ¿Y sabes lo que hizo Elías? Él obedeció. Él no endureció su corazón al oír la voz de Dios. Él entendió que era hoy que tenía él que tomar la decisión de salir de ese estado. Él supo en el momento que Jehová le comisionaba, en el momento que Jehová le estaba llamando, que hoy era el tiempo de responder. Independientemente cómo se sintiera, independientemente lo que pensara, él rindió su voluntad a Jehová y lo priorizó a él. ¿Por qué le digo eso? Versículo 19. Solo la primera parte de ese versículo, ¿qué es lo que dice? Cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué es lo que hizo? Respondió, hermano. Respondió a esa voz. Y dice allí, partiendo él de allí. En otras palabras, él dejó la cueva, él dejó a su paso el enebro, él dejó a su paso el desierto y volvió otra vez al lugar donde Dios quería tenerlo. Y empezó otra vez el Señor a manifestarse de una forma gloriosa cuando él tomó la decisión de levantar lo que el diablo quería destruir: la relación con Dios. Él empezó otra vez a edificar el templo. Él empezó a decir, habla porque tu siervo obedece, Señor. Y eso es una clara evidencia de una buena relación con Dios. No postergamos, obedecemos prontamente. Por eso es que Hebreos 3, 7, 8 dice, si escuchas, oí su voz. No endurezcas tu corazón. No permitas que el obstáculo te haga perder de vista a Dios y termines en lugares donde el enemigo te quiere ver destruido y arruinado. ¿Me escuchó, amado? Como vemos, los obstáculos
pueden hacernos olvidar la voz de Dios, que es nuestra prioridad, y que nos enfoquemos en nosotros mismos, haciéndonos obviamente víctimas, hermano, del adversario. Quiero decirle algo. Sepa, amado, que la oposición vendrá en medio de grandes triunfos espirituales. En medio de grandes triunfos espirituales, así como los tuvo Elías en su momento, usted debe de esperar, ya sea antes o después, un ataque diabólico que va a tratar de desestabilizarlo a usted, que baje la guardia. Siempre la dinámica del adversario es la misma. ¿Me escuchó? Siempre. Después de una victoria o antes de tener una victoria, siempre hay una lucha que va a tratar de desenfocarnos con el propósito de detener el sueño de Dios para tu vida. Que Jehová reprenda al diablo y sus demonios. Que el plan de Dios para tu vida se va a cumplir. Lo que Él ha empezado en ti, Él lo va a terminar. Y son planes de bien, son planes de bondad, son un fin de esperanza que Dios tiene para su vida. Pero el enemigo quiere distorsionar ese plan, y por eso quiere ofuscarlo a usted. En medio de su bendición viene la prueba y la dificultad, hermano mío, y como que se tiembla su templo, ¿no? Y uno debe de tener mucho cuidado a no desenfocarse cuando está siendo atacado por el adversario, hermano. Tenga mucho cuidado de que en el momento del ataque usted se me desenfoque del Señor. Recuerde lo glorioso que Dios, el poder que tiene Dios. Cuando usted esté en amenaza, cuando usted en una situación difícil, acuérdese que ese mismo Dios que hizo cosas portentosas ayer también la va a hacer hoy, si usted lo permite. Si usted espera en Jehová, Él le va a dar nuevas fuerzas, Él lo va a rejuvenecer. Pero no se me aleje de Él, porque eso es lo que el enemigo quiere: alejarlo de Él, destruir su relación con Él, hacerlo vulnerable, que empiece a pensar en sí mismo que pobrecito de mí, nadie me aprecia, nadie me quiere, que lo que he hecho nada lo valora. Y empieza el enemigo a meternos cosas en la mente, en la cabeza, ¿no? ¿Para qué tú, verdad, estás haciendo eso si nadie, verdad, responde? Mira, tú estás haciendo esto, haciendo lo otro, y mira cómo te pagan. Ni siquiera las gracias te dan. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente se ha esforzado por hacer algo, hermano mío, ¿verdad? Y en vez de encontrar una aprobación de la gente, encuentra un reproche, encuentra una crítica. Y siempre la gente es, yo no sé cómo la hace, pero siempre busca el pelo en la sopa. Puede estar exquisito todo, sabroso, pero hay un pelito, que son expertos algunos en verlo. Y si no tenemos cuidado nosotros, si no sabemos a quién estamos sirviendo, podemos ser víctimas de ese obstáculo, podemos ser víctimas de esas personas. ¿Me escuchó? Así como lo fue Elías. Tenga mucho cuidado cuando de repente Dios le ha dado una gran victoria, pero nadie lo reconoce y cree que todo ha pasado en el anonimato, porque nada dijo nadie, nada. Hermano, no se me desenfoque en ese momento, porque ese es un punto muy importante donde usted tiene que tener estabilidad emocional y espiritual. Usted no le está sirviendo a los hombres. Reciba o no reciba halago de los hombres, usted lo está haciendo para Dios. Que no me le desanime lo que la gente pueda decir de usted. Si usted ha hecho lo mejor para Jehová, sepa que de lo alto va a venir la recompensa, porque Jehová no es deudor de hombres. Y usted ha sido llamado no a agradar a los hombres, sino a agradar a Dios. Métase eso en la cabeza y nunca vas a sufrir de desenfoques. Nunca vas a sufrir de ese tipo de desenfoque. El problema es cuando nosotros somos muy sensibles, muy emocionales, tenemos un corazón de pollo, ¿no? Y yo le digo una cosa: en el evangelio es necesario tener carácter, hermano. Por eso es que se habla del fruto del espíritu, carácter. Porque no es fácil estar en el cristianismo como debe de ser. No es fácil. Se requiere de carácter, de temple, de determinación.
sentarse de vez en cuando en una silla, escuchar e irse y sin compromiso. Eso cualquiera lo hace, aún los mismos demonios. ¿Me escucha? Que creen también en Dios. Y no solo creen, sino que también tiemblan. Esto más un poco más que nosotros, ¿no? Qué triste. Pero yo le digo, hermano, el cristianismo no es fácil. El camino angosto no es fácil. Por eso es que pocos van por él. Y hay tropiezos en ese camino. Van a venir obstáculos en ese camino que van a querer detenerte, que van a querer desorientarte, que van a querer que tú termines en un lugar equivocado y no haciendo el propósito de Dios. Y cuando la gente está en esa situación con corazones de pollo, líderes corazones de pollo, ¿no? Que no han logrado madurar completamente y estar conscientes que todo lo que hacen es para Dios y no para los hombres, que están esperando el halago del hombre para sentirse bien. Entonces yo le digo, hermano, trabaje en eso. Trabaje en eso. Porque puede ser que lo encuentre y puede ser que no. La mayor parte de veces no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Siempre repito, la gente va a buscar el pelo en la sopa, no la sopa, aunque esté sabrosa. Pero que eso no me lo desubique. Ahora, cuando se desubican estas personas por esos detalles, como esas palabras de Jezabel, ¿no?, proferidas en contra de Elías, que lo desubicaron a ese hombre, tenga mucho cuidado que tampoco usted lo desubique en esas palabras. El problema es que cuando sucede eso, tomamos la misma actitud que Elías. Queremos huir de nuestro deber, de nuestro compromiso, y empezamos a autocompadecernos. ¿Me escuchó? Y queremos de alguna forma salvar nuestra vida. Y dice, no, yo qué estoy haciendo aquí, me estoy enfermando. Desde que yo agarré este ministerio no he visto las mías. Yo qué estoy haciendo aquí, hombre. Mejor me salgo. ¿Para qué estoy aguantando a estas mujeres ahí tan criticonas, chambrosas? ¿Para qué? Ahí en mi casa estoy tranquilo, me pongo ahí una serie, una película, comiendo, y allí me da pocor, tranquilo, ahí estoy, Señor. Pongo una alabanza, una prédica y estoy tranquilo, nadie me molesta, Señor, no soy crítica de nadie, tranquilo estoy. Usted está en una cueva. Usted se está queriendo salvar a sí mismo. Usted por sí mismo quiere proteger su corazón. Pero yo quiero decirle una cosa. Cristo dijo, aquel que quiere salvar su vida, aquel que se preocupa por sí mismo y me deja a mí, la perderá. ¿Y al acaso no es lo que estaba sucediendo con Elías? Pues él creía que iba a salvar la vida huyendo al desierto, pero en el desierto el diablo lo estaba esperando para matarlo. Así que no trate de salvar su vida, no trate de huir de su ministerio. Es cierto, es difícil, pero no es el primero ni el último que le va a pasar eso. ¿Me escuchó? Este es algo pan diario de cada día. El servir a Dios no es fácil. No es como en el mundo. Usted llega a su oficina, no se meten, y aún en el mundo se dan cosas así, hermano, tremendas. No digamos en las cosas espirituales eternas. No es fácil el servicio a Dios. Y es ahí donde vienen los ataques del adversario, las palabras que tienen de desanimar. Y ya le digo, estos líderes de corazones de pollo dejan aventado el privilegio y digan, no, yo no puedo con esto. Ahí tiene su privilegio, ponga otro, esto no es conmigo. Estoy mejor en mi casa. Sí, usted está mejor en la cueva. Pero le voy a decir una cosa, no es allí su lugar. Y aunque quiera salvar su vida, tarde o temprano la va a terminar perdiendo. Porque sucede una cosa, separado de Dios, usted no puede ser absolutamente nada. Hay gente que a veces ha sido herida en nuestras congregaciones y se van con heridas del alma, hermano. Y dice, jamás voy a poner un pie en esa iglesia que me han hecho ver mi suerte. Y yo digo, ¿y quién pierde aquí? La congregación, no, hombre. Si la congregación, como dice cierto hermano, una alabanza es como un puerto, hermano, vienen y van. Vienen y van. El que pierde es uno. No te alejes del lugar. No trates de salvar tu propia vida. Deja que Dios se encargue de la tuya. Porque claramente dice, pero aquel que la pierde, aquel que está dispuesto a perder cosas,
a aguantar cosas por lo que cree, por el servirme, yo lo salvaré a él. Hermano, esa es una promesa gloriosa. Por eso es que dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierde por mi causa la hallará. Así que aguante los reproches, los reclamos, las calumnias, las ofensas, que solamente le miran el pelito a la sopa aunque la haya dejado exquisita. Aguante, aguante, manténgase firme. No permita que el diablo me la lleve al desierto. No permita que el diablo me le haga sentar en el enebro y llenarse de ¿qué? Porque después sucede eso. Apartándose del círculo familiar de la iglesia, estamos a expuestas del adversario, hermano. Y empieza el enemigo a trabajar en nuestra mente de una forma tremenda. Empieza a levantar muros, fortalezas, ¿verdad? Por eso es que muchas veces dicen que es más fácil que una persona que no ha aceptado jamás se acerca al Señor que aquel que ha caído lo haga. Porque estando uno caído, el enemigo empieza a trabajar tan fuertemente, porque ya no es él, son 7 más. ¿Me escuchó? Son 6 más que vienen con él, son 7 que empiezan a levantar murallas, que empiezan a levantar fortalezas, y el corazón verdaderamente se endurece muy duramente. ¿Me escuchó? Por eso es que ustedes miren en el parque, hermano, gente que no, si yo fui pastor, pero ¿por qué no quiere acercarse una vez al Señor? Y ellos argumentan y dicen tantas cosas, pero no quieren dar el paso, no quieren decidirse hoy por su salvación y restaurar ese templo que está caído, porque se han endurecido. Es un peligro, amado. Si usted, conociendo la verdad, se aparta de esa verdad, lo que le espera no va a ser nada bueno. Su corazón se va a endurecer de tal manera, hermano, que ya no va a poder oír la voz de Dios. Por eso es que el Señor es claro que dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por eso le digo, ante esta situación, hermano mío, de aislamiento al cual el enemigo te quiere llevar, es un peligro, porque es allí donde empieza a maquinar el enemigo otras cosas en contra tuya. Ya te sacó del lugar donde obviamente estamos fuertes, porque mire, hermano, el hecho de poder ser parte de una congregación tiene un propósito. Tiene un propósito. Hay protección dentro del rebaño. ¿Me escuchó? Hay protección garantizada dentro del rebaño, dice el pastor. No estoy hablando yo. Hay protección dentro del rebaño. Si usted se tira a la cerca, ya no hay protección, hay lobos. Hay lobos. ¿Me escuchó? Así que si usted decide irse por una herida que le hicieron, por algo que no le gustó, usted va a perder, y usted va a ser víctima ¿de quiénes? De los lobos, que van a empezar a minar en su mente, que van a empezar a sentirlo poca cosa, que lo van a empezar a empequeñecer, que lo van a empezar, hermano, a decir: no, ¿para qué no seguir adelante? ¿Para qué? Ya no quiero saber nada yo de esas congregaciones hipócritas, yo no quiero. Y usted empieza a endurecerse, y repito, quien pierde es uno. Y en ese momento uno empieza a ser víctima de la ansiedad. ¿Me escuchó? Cuando yo me separo de mi relación con Dios y empiezo a ver por mí mismo de querer salvar mi propia vida, abro puertas para que la ansiedad entre, para que la depresión entre. ¿Qué dijo el maestro? Echando toda vuestra ansiedad, ¿a dónde? A sus pies. Pero si tú no estás a sus pies, ¿a dónde la vas a echar? Por favor, comprenda. ¿Cómo va a canalizar usted la ansiedad? ¿Cómo va a poder canalizar usted la depresión? ¿Cómo la va a canalizar si no tiene con quién desahogarse? Por eso es la importancia de una congregación, de gente que ora, de gente que intercede por usted, de sentirse parte del rebaño. ¿Me escucha? Porque estar como el llanero solitario, eso es un peligro terrible, hermano. Te va a llevar el diablo, te va a llevar el lobo, te va a destruir.
Y no vas a lograr canalizar las aflicciones y los sentimientos tóxicos a los cuales estamos expuestos por las cosas terribles que están aconteciendo hoy en día, hermano. ¿Me escuchó? Ese es el problema, que cuando uno se aparta del Señor, ya no hay fuerza para poder resistir los ataques de esos sentimientos tóxicos, hermano, de esos dardos de fuego que el enemigo lanza. Y somos presa. Uy, la economía viene para abajo. Uy, la guerra. Uy, esta situación. Uy, la crisis económica, la falta de empleo. ¿Dónde se acentúa más? ¿En la mente de quién se acentúa más en esto? En la gente que no tienen buena relación con Dios. En la gente que tiene su templo deteriorado y destruido, a punto de caerse. ¿Me escuchó? Pero aquellos que tienen su templo firme, aquellos que están parados en la roca, van a venir tempestades, van a venir diluvios y el Señor no lo quita. Él va a permitir que tal cosa venga. Lo que sí te va a garantizar que tu casa va a permanecer firme. Por eso dijo el Señor: el que esté en mi mano, pero el que esté en mi mano nadie lo va a arrebatar. No es su lugar estar en la casa cómodo, no es su lugar estar en el parque solo. Su lugar es estar en la casa de Dios, con el Señor. Allí es donde encuentra usted fortaleza, en las crisis más grandes de su vida. No se olvide dónde tiene su asiento en la iglesia. En las crisis más graves de su vida, manténgase en su ministerio si es que lo tiene. Y no permita que el diablo, por la prueba que está teniendo, lo haga usted aventar ese privilegio y decir: no, esto ya no puedo sobrellevarlo. Tantos problemas que me ha venido, Señor, yo no puedo ya con todo. El Señor no da cargas, no pueda llevar. Pero vuelvo al punto, dice el Señor: nada puedes hacer sin mí. Por eso es el peligro. Si yo me aparto, voy a correr la misma suerte de Elías. Voy a entrar en depresión. Yo no voy a poder hacerle frente a las cosas, a las malas noticias del mundo. Voy a ser presa de la ansiedad, de la depresión. Voy a perder la paz. Todo se pierde, hermano. Uno, por tratar de salvar su pellejo, como dijo, huir, ¿no?, de muchas cosas, del ministerio, del lugar donde uno dice que ha sido herido, y uno dice: voy a salvarme. Entonces no, a empeorar más la situación va uno, porque en ese afán de salvarse a sí mismo, uno termina perdiendo su propia vida, como el enemigo pretendió con Elías, que lo quiso ver muerto, hermano. ¿Va a permitir eso en usted? Entonces, por favor, escuche la voz de Dios hoy. Puede ser que en este momento usted esté pasando un momento duro y difícil, y esté en una situación difícil, familiar, económica, laboral, yo no sé de qué índole. Y el enemigo te susurra y te dice: ¿sabes? Cada vez más que te metes con Dios, más problemas encontrás. Mejor salite. ¿Para qué vas a perder tu tiempo? ¿Te has dado cuenta que entre más cerca de Dios, más problemas te han venido? Salite entonces, y uno empieza a razonar con el diablo, hermano, sin darse cuenta, hombre. Uno dice: es que uno mismo está hablando. No, hermano. Discierna la voz del diablo. Eso no es tu voz. Es el enemigo que te quiere ver apartado, que te quiere ver fuera, que quiere ver tus muros derribados, que quiere ver tu casa, tu templo completamente en ruinas. ¿Me escuchó? Pero si hoy está escuchando la voz de Dios, independientemente cómo se encuentre, hermano, el Señor dice: levántate, porque yo estoy contigo. Yo enderezco tus rodillas endebles. Yo levanto tus manos caídas. No te quedes postrado lamentándote. Yo te doy fuerzas en medio de tu debilidad. Enfócate en mí, dice el Señor. No te enfoques en ti mismo, porque si lo haces, vas a entrar en deterioro espiritual. No te me desenfoques en los obstáculos. Por eso es que Dios tiene estas palabras que deben de ser escuchadas y atendidas prontamente. Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa. Y yo les voy a citar estos versículos y se va a dar cuenta que no hay nada que nos haga ver que nos preocupemos por nosotros mismos. Todo redunda en enfocarnos en Dios, en Dios, en Dios, en Dios y en Dios.
Esos versículos no están enfocados en nosotros, están enfocados en Dios, en crisis, en adversidades. Así que por favor, analice esa situación. En crisis y en adversidades, enfóquese en ¿quién? En Dios, no en usted, en Dios. Cristo dijo: bienaventurado sos, hombre, cuando por mi causa, no por la tuya, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Y todavía agrega: ¿te vas a enojar? ¿Te vas a llenar de odio? ¿Vas a querer vengarte? ¿Te vas a ir a encuevar en tu casa? ¿Vas a tirar tu ministerio? No. ¿Qué dijo el Señor? Deja de estar compadeciéndote a ti mismo y gozate, dice el Señor. Gozate y alegrate, le dijo, porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde? En los cielos, no en la tierra, en los cielos. No pierdes enfoque. No pierdes enfoque. Muy pronto usted va a recibir algo precioso de parte de Dios, no de hombres, de parte de Dios. Viene un regalo para usted de parte de Dios. Pero gócese, esfuércese y sea valiente y no tema ni desmaye. Porque la corona es para los vencedores, no para los cobardes. Pablo decía, inspirado por el Espíritu Santo, y sabemos que los que aman a Dios, prioridad de Dios, a los que aman a Dios, no a su propio pellejo, a los que aman a Dios, todas las cosas, por muy duras que sean, aunque el diablo te las esté poniendo, tirando en la cara constantemente, mira qué cosa más fea la que te ha venido, mira qué cosa más terrible te ha llegado. Aquí es donde uno tiene que ponerse enfocado en lo que Cristo ha dicho. Yo amo a Dios, ¿sabes qué, enemigo? Yo amo a mi Padre. Y la palabra del Señor dice que esas cosas que tú me las estás echando en cara para que yo me desanime, mi Señor dice que esas cosas van a producir algo en mí. Me van a hacer más fuerte, me van a hacer un mejor creyente. Voy a vencer al final. Aquí no hay derrota. Todas las cosas le ayudan, repita, me ayudan a bien. Eso que está enfrentando le ayuda bien. Esa crisis le ayuda bien. Este problema que está teniendo en su familia le ayuda bien. Usted puede decir, pero ¿cómo? Yo no lo veo. Al final del camino usted se va a dar cuenta. No juzgue un proyecto inconcluso. Nosotros somos proyectos inconclusos. Estamos en las manos del poderoso. No juzgue el proyecto antes de que se termine. Siempre he escuchado esto y me gusta esta palabra que dice: antes de que las cosas mejoren tienen que empeorar. Una paradoja, ¿no? Antes de que las cosas mejoren tienen que empeorar. Mire las remodelaciones, tienen que derribar uno las cosas para que mejoren después. Antes de que las cosas mejoren en su vida, ¿está dispuesto a que las cosas empeoren? No lo escucho muy convencido. Antes de que las cosas mejoren, ¿está dispuesto a que las cosas se empeoren? Amén, se dice, hermano, sin temor y temblor, sabiendo que al final del día todo redunda para bien a los que aman a Dios. Y yo sé que aquí estoy en medio de personas que aman a Dios por sobre todas las cosas, por lo cual pueden decir que ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni cosa creada nos podrá separar del amor de nuestro Padre Celestial. Nada ni nadie. Esta es prioridad, ese enfoque. Y eso es lo que Dios quiere que tengas en los tiempos de obstáculo y de adversidad. Enfócate en la palabra, en lo que Dios ha dicho para tu vida. Oye su voz, oye su voz. Hoy es tiempo de oír su voz. Segunda Corintios 12:10 dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Cuál es el enfoque aquí? Dios, no en nosotros. ¿Se da cuenta? En medio de la adversidad el enfoque siempre debe estar
Dios, Dios, Dios. No en lo que el enemigo está haciendo, sino en lo que Dios está haciendo en silencio. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Hermano, va a acabar. Esa prueba va a acabar. Esa tribulación va a acabar. ¿Me escuchó? Va a terminar, dice el Señor. Eso no es eterno, es pasajero. Pero tiene que estar armado de la armadura de Dios para que pueda resistir mientras está usted siendo bombardeado. Resista, dice el Señor. Porque va a acabar, dice el Señor. Y con un broche y un sello de aprobación en los cielos. Con una nota de 10, de excelencia. Yo quiero esa nota, yo codicio esa nota. ¿Me escucha? Pero yo sé que para codiciar la excelencia, yo debo de estar dispuesto a perder cosas. Así que, amado, yo le digo en el nombre de Jesús, en este momento le ha tocado perder cosas en este año. Y no ha sido su año. Dice el Señor: yo he señalado término y va a acabar. Y ese tiempo de sequía yo lo voy a tornar en fuente. ¿Me escuchó? Va a terminar el llanto y viene la alegría. Termina la noche y viene el día. Y vas a llevar sobre tu brazo gavillas. Vas a llevar sobre tus brazos frutos de labios que confiesen el nombre de Cristo. Vas a llevar en tus brazos respuesta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero resiste, resiste, porque está por acabar, dice el Señor. Porque está por acabar y por reanudarse un nuevo ciclo para tu vida. Dice el Señor: la gloria postrera es mayor que la primera. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A los nuevos que se han incorporado yo le digo: pelee esa buena batalla, pelee esa buena batalla de fe. Echen mano de esa vida eterna que ahora tengan. Aleluya. Filipenses 3:13-14 dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a qué? No al enebro, no a la cueva. Prosigo a la meta, al premio. Eso se llama enfoque. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, amado, yo le voy a decir: la oposición y los obstáculos siempre los va a tener en el camino. Y van a procurar deteriorar su templo, que su relación con Dios vaya en declive. Porque usted va a decir: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Te has olvidado de mí? Señor, ahora que yo estoy más cerca, te siento más lejos. Es cuando más problemas tengo. Hermano, no viva por sentimientos y sensaciones. El evangelio no se vive por sentimientos y sensaciones. El evangelio se vive por fe. Por fe. ¿Me escuchó? El justo por su fe vivirá. Anda por fe y no por sensaciones. No es cuestión de lo que tú sientas, es cuestión de lo que tú crees. Y en lo que la palabra del Señor dice, eso se hará. Independientemente cómo planteen las cosas en el mundo, usted ya no vive por lo que ve en lo natural, ahora vive por lo que dice Dios en lo espiritual. Amén, iglesia. Así que si hoy estás escuchando la voz de tu Dios, atiéndela prontamente, arregla tu altar, arregla tu relación con Dios. No permita que ese obstáculo y esa dificultad te hagan abandonar a Dios. Porque si lo hace el enemigo, si logra ese propósito el enemigo, va a destruir tu templo. Porque el diablo que te quiere ver muerto, eso es lo que quiere el enemigo. ¿Le vas a dar oportunidad a que él cumpla su propósito? Yo no estoy aquí para que se cumplan los propósitos satánicos en mi vida. Yo estoy aquí para que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida. Así que, amado, póngase de pie. Yo le digo en el nombre del Señor: afiáncese a la verdad. Y si hoy la tiene en su corazón, manténgala y consérvala.
El tema de este sermón es hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Así que hoy es tiempo de levantarte. Hoy es tiempo de restauración. Hoy es tiempo de alzar al vuelo. Hoy es tiempo de seguir el camino. No es tiempo de quedarte a lamentar tu situación, sino aferrarte a tu fe. Cierren sus ojos, por favor, por un momento. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Padre bendito, vengo delante de ti agradecido por este momento que tú nos permites. Yo te doy alabanza y yo te doy gloria, porque tú nos retas en esta hora y nos dices: hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios. Hoy es tiempo de retomar un trabajo que quizás había sido descuidado, que el enemigo vilmente y sutilmente me apartó, y ahora sin darme cuenta estoy en este hoyo, Padre, y no sé cómo salir. Pero tú eres un Dios de imposibles y de grandes milagros. Así que lánzame una cuerda y sácame de este hoyo, papá. Tú has prometido hacerlo, Padre eterno. Yo reconozco en esta hora mi error. Yo reconozco que le hice más caso a la voz del adversario. Yo reconozco, Padre de la gloria, que me dejé manipular por el obstáculo y por la adversidad, y que ahora estoy donde no debo de estar. Pero ¿sabes qué? Mientras hay vida y esperanza, dice tu palabra. Así que mientras estoy vivo, todavía tengo esperanza de que tu mano bendita me alcance. Así que aquí estoy, Padre de la gloria, confesándote mi error, confesando que en vez de estar allí donde debo de estar, huí cobardemente, Padre. Pero ¿sabes qué? Es de valiente reconocer los errores, y es de valientes regresar de nuevo a la senda correcta. Elías lo hizo. Una vez que escuchó tu voz, una vez que volvió a escuchar la comisión, ahí claramente yo leí, Padre eterno, que dice que él volvió otra vez a su camino, que él partió de esa cueva, que él se fue de ese desierto, que él dejó a un lado el enebro y se fue a buscar tu plan perfecto para su vida. Así que esa historia puede repetirse en esta hora conmigo, papá. Esa historia puede repetirse, Señor. Puede ser que en este momento esté en un enebro. Puede ser que en este momento estés en una cueva. Puede ser que en este momento he dejado de congregarme, he dejado ministerio, he dejado mi primer amor, he dejado, Señor, la prioridad por buscar mis cosas, Señor. Resulta que por salvar mi vida ahora me siento perdido en ella, Padre. Resulta ser que ahora por tratar de salvar mi corazón, ahora me encuentro vacío, lejos de ti. Bien lo dice tu palabra, que el que quiera salvar su vida la perderá. Y ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansado. Ayúdame, Señor amado, y quiero volver al camino correcto. Ayúdame, Señor, yo no lo puedo hacer por mi propia fuerza, pero tú dices, Señor, que contigo todo se puede. Así que en esta hora toma mi mano débil, Señor, y que en medio de mi debilidad tu poder se perfeccione y me conduzca al lugar donde debo de estar. Ay, mi alma te alaba y te glorifica, eterno. Mi alma te alaba y te glorifica, eterno. Aleluya. Alce su mano derecha, por favor, y deje que Dios lo guíe. Deje que su mano bendita y poderosa la tome y la afiance una vez más. Alabanzas al que vive y permanece y reina. Alabanza al que vive y permanece y reina. Alce su mano derecha y dígale, Señor, aquí está mi mano débil y cansada. Oh Padre, me siento que estoy por morir, por desmayar. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame en esta hora, Padre de la gloria. Tu palabra tiene ese propósito de vivificar. Así lo dice, Señor, la Escritura. Cuando tú mandas a aquel profeta a profetizar sobre aquellos huesos, él dijo: huesos secos, oíd palabra de Dios. Oíd palabra de Dios. Y hemos estado expuestos a tu palabra, Señor. Y yo sé que de las cenizas nos levantamos. Sé que en esta hora estas manos, Padre, se levantan. Y no solamente mis manos, sino que también todo mi cuerpo, mi templo, piedras vivas, son puestas una vez más en su lugar. Son puestas una vez más en su lugar. El enemigo ha querido desviarte, el enemigo ha querido destruirte, ha querido alejarte de tu propósito. Pero en esta hora, dice el Señor, pongo tu piedra donde debe de estar. Eres parte de mi iglesia, eres parte de mi pueblo. Eres la niña de mis ojos, mi especial pueblo, mi sacerdocio santo y real. Oh Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, mantenga su mano por favor derecha. Oh Padre de la gloria, en alto, en alto, en alto, en alto, en alto, en alto.
te doy alabanza y te doy gloria, te doy alabanza y te doy gloria, te doy alabanza y te doy gloria, papá. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. Y que en esta hora reciban la fuerza de lo alto, reciban el poder de lo alto, reciban fuerzas sobrenaturales de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Gracias, gracias, gracias. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.